Hay historias que cuando las escuchas completas entiendes por qué han provocado tantísimo debate en toda España. Y lo de Noelia, por supuesto, es una de ellas. Porque claro, mucha gente la verdad es que se ha quedado simplemente con el titular de que finalmente ha recibido la eutanasia. Pero detrás de eso hay una historia personal muy dura que viene de bastante atrás y que explica por qué este caso ha terminado convirtiéndose en uno de los más comentados de estos días. Bien, vamos por el principio, ¿vale? Noelia tenía 25 años y llevaba muchísimo tiempo viviendo una situación que, según ella misma explicó varias veces, ya no podía soportar más. Y aquí es donde empieza realmente todo, porque su vida ya venía marcada desde bastante joven, por problemas muy serios a nivel emocional y psicológico. Según lo que se ha conocido, desde adolescente ya arrastraba una situación personal complicada, con episodios de gran sufrimiento emocional, una vida bastante inestable en muchos momentos y un historial de salud mental delicado, que con el tiempo fue empeorando. Pero aquí, el punto de ruptura total llegó en 2022. Ahí ocurre algo que le cambia completamente la vida. Noelia sufre una agresión sexual múltiple, un episodio traumático, brutal, que según distintas informaciones la dejó completamente destrozada psicológicamente. Aquello fue un antes y un después. 2 días después de aquello, en medio de ese estado límite en el que se encontraba, tomó una decisión desesperada y se lanzó por una ventana en un intento de suicidio. De hecho, ese intento le dejó unas secuelas gravísimas. Quedó parapléjica. A partir de ahí ya nada volvió a ser igual, porque además del trauma psicológico, arrastraba un dolor físico constante, una dependencia diaria enorme y una pérdida total de la vida que ella conocía antes. Estamos hablando de dolor neuropático severo, una necesidad de sondajes continuos, problemas de control corporal, limitaciones físicas permanentes y una dependencia que, según explicaban los médicos, era prácticamente irreversible. Ella misma en alguna ocasión llegó a decir que ya no recordaba lo que era vivir sin sufrimiento. También, por supuesto, que durante todo ese tiempo pasó por rehabilitación, tratamientos, seguimiento médico, apoyo psicológico, pero la verdad es que, lejos de mejorar, ella mantenía una idea cada vez más firme, y es que no quería seguir viviendo así. Y aquí entra una parte muy importante del caso, porque mucha gente simplificó todo diciendo que esto era una eutanasia por depresión, y realmente y legalmente no fue así. Su petición no se aprobó por un diagnóstico psicológico aislado, sino porque los médicos consideraron que existía un sufrimiento físico grave, crónico, permanente e incapacitante, y sin ninguna expectativa real de mejora. Y esto aquí fue la clave. Sabemos que en abril de 2024 presentó formalmente la solicitud de eutanasia y comenzó entonces un proceso bastante largo. La Comisión Médica Cataluña revisó todo el caso y dio luz verde porque entendía que cumplía todos los requisitos legales establecidos por la ley española de eutanasia, que son plena capacidad para decidir, sufrimiento irreversible y voluntad reiterada en el tiempo. Vale, pero aquí empezó otra batalla todavía más dura, y es que su propio padre se opuso frontalmente. Y esto hizo que el caso entrara en tribunales durante meses y meses. Su padre, apoyado jurídicamente por la asociación llamada Abogados Cristianos, intentó frenar el procedimiento alegando que Noelia no estaba en condiciones psicológicas adecuadas para tomar una decisión así. Este asunto fue subiendo de nivel judicial prácticamente por todas las vías posibles. Hubo recursos, suspensiones, revisiones médicas, ratificaciones, nuevas valoraciones y mientras tanto Noelia seguía esperando. Y esto es bastante importante porque no fueron días ni semanas, fueron exactamente 601 días de espera desde que empezó todo este procedimiento hasta que finalmente se resolvió. En todo ese tiempo ella mantuvo siempre la misma postura. De hecho, en sus últimas entrevistas insistía en algo muy claro, y es que no quería convertirse en símbolo de nada, que simplemente querían que respetara su decisión porque era su vida y sufrimiento. Pues bien, al final, uno tras otro, los tribunales fueron avalando la decisión médica, primero en Cataluña, después en otras instancias superiores, hasta llegar incluso al rechazo de los últimos recursos en las máximas instancias judiciales españolas y también europeas. Y finalmente, en estas últimas horas, se ha confirmado que recibió la eutanasia. Según se ha sabido, en sus últimos momentos quiso un entorno muy controlado y tranquilo, aunque en un principio quería marcharse prácticamente en intimidad. Finalmente estuvo acompañada por personas muy cercanas de su entorno familiar. Y claro, esto ha reabierto un debate enorme en España, porque aquí ya no solo se está discutiendo una ley, sino hasta qué punto una persona que ha pasado por tanto sufrimiento puede decidir cuándo poner fin a todo esto.
También ha generado mucho debate otra cosa, y es pensar si el sistema llegó tarde en muchas fases anteriores de su vida, porque hay muchas voces diciendo que antes de llegar a este final hubo demasiados fallos en protección, apoyo, salud mental y acompañamiento. Y de hecho al final eso es lo que hace que este caso impacte tanto, que no estamos hablando solo de una decisión médica, sino de una historia muy dura donde se mezcla trauma, dolor físico irreversible, conflicto familiar, justicia y una decisión personal llevada hasta el final.